de Cristo presenta su programa Biblia Abierta con el hermano Jonathan Mejía, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente, preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Sintonízanos los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde, ya en sus hogares, el programa Biblia Abierta. Somos la iglesia de Cristo. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesé de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad será Rey. Montes caerán y el mar rugiará, sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. La bendición de nuestro Dios sea con vosotros, hermanos y amigos, en esta preciosa hora de la tarde. Bienvenidos a su espacio de estudios bíblicos a través de su programa Biblia Abierta. Este es su servidor y amigo Jonathan Mejía, quien les saluda en Cristo Jesús desde las instalaciones de TV Estrella Canal 25 en la ciudad de la Entrada Copán, en el occidente del país Honduras, a través de las redes sociales. Nos encontramos en la www.tvestrella.org, pero de igual manera a través de vía cable nos encontramos a la altura de Canal 25 como TV Estrella. Es un placer poderles saludar hoy en compañía de mi hermano David Murcia, quien está en máster principal para hacer posible junto con su servidor la transmisión de su programa. Agradecidos con nuestro Dios por la muy buena bendición con la que nos encontramos ahora dispuestos para poder participar de esta enseñanza y poder así brindarle este espacio de programa de estudios bíblicos para la necesaria edificación de nuestras vidas espirituales en Cristo Jesús. Seguro que hay en casita más que listo, más que dispuestos para poder atesorar el precioso mensaje de nuestro Dios a través de un programa por medio del estudio de la Biblia. Seguro que cada uno con su libreta en manos, con su bolígrafo o su lápiz y su Biblia, sobre todo su mente y su corazón, dispuestos para poder ahora atesorar el precioso mensaje de nuestro Dios y profundizar en las Escrituras y poder así abonar a la parte que fue dicha por nuestro Señor Jesucristo cuando dijo que en las Escrituras se encontraba el testimonio de Él y a la vez la vida eterna. Así que con mucho interés en esta gran verdad expresada por nuestro Maestro, hemos de tomarnos un momento, y seguro que ahí en casa ya estamos más que dispuestos para poderlo recibir. Dios bendiga a aquellas personas que se encuentran pasando alguna situación difícil, alguna crisis, elevando plegarias o agradecimientos a Dios por diferentes situaciones o circunstancias. Seguro que nuestro Dios está para responder, y algunos de ellos ya les envió respuesta, ya les respondió, y seguro que están muy agradecidos y han hecho las veces como aquel leproso que ha regresado dando gracias al Padre Celestial, mientras otros se encuentran todavía clamando a nuestro Dios, pero con una fe muy dispuesta, con una fe muy esperanzadora y una fe, como lo dicen las Escrituras, de justo, pudiendo a través de la oración lograr el beneficio o la misericordia a nuestro Dios. Mientras tanto, nosotros nos comunicamos con nuestro Dios a través de la oración para poder dar espacio en esta enseñanza, en esta hora de la tarde. Y decimos: bendito Dios y Padre santo y amado, lleno de toda bendición, en el nombre de Jesús, tu santo Hijo, venimos delante de tu presencia, oh Dios, dándote las gracias porque ahora es momento
de poder escuchar tu palabra, de poder meditar en ella, de poder consultarla para la necesaria edificación de nuestras vidas espirituales, para un momento contigo a través del estudio de la Biblia. Hemos venido, oh Dios, con una mentalidad muy dispuesta ahora a sintonizar este programa, a detenernos en la transmisión de él, porque seguro que tienes algo que decir a través de las Escrituras, como siempre ha sido. Eterno Dios, sea usted con nosotros, bendiciendo el espacio de este programa y a la vez bendiciendo a tu expositor para que se pueda dirigir de la mejor manera a tu pueblo que ahora escuchará. Bendito Dios, por aquellos hogares donde está la sintonía, por aquellos negocios, por aquellas personas que se han detenido a poder sintonizar la transmisión a través de los diferentes dispositivos, por los que lo han hecho, Dios, en horas más tarde, por aquellos incluso que lo harán en días prolongados, pero también por los que lo están haciendo justamente ahora, porque al final de todo, Dios, tu mensaje siempre hallará cabida en aquellos corazones deseosos y sedientos de ti. En Jesucristo nuestro Salvador te oramos. Amén. Muy bien, agradecidos con nuestro Dios por esta muy buena bendición con la que contamos ahora en este espacio televisivo. Y bien, nos vamos a ir rápidamente a nuestro estudio presentado para este día. Y bienvenidos nuevamente, porque siempre su cita especial es los días jueves y los días viernes en punto de las 4. Nos vamos a familiarizar con nuestro tema. En la parte inferior de vuestras pantallas, nuestro hermano David Murcia proyecta el título para nuestro tema, que a su letra dice con cosas encubiertas. Hablemos de cosas encubiertas. Y tengo a bien presentarles que daremos o expondremos unos 3 o 4 puntos que hablen del mismo tema en una forma de serie o secuencia bajo el título de cosas encubiertas. Nos vamos a poder informar en la palabra de Dios. No es nuevo que nos encontremos encubriendo. Muchas veces nos vemos en la necesidad de encubrir cosas, asuntos, pláticas, acontecimientos, hechos. Pero lo cierto es que, como ya conocemos de las Escrituras, todas están reveladas ante los ojos de aquel que lo ve todo. Todas están develadas aún, o mostradas, manifestadas, con lujos de detalles ante aquel que lo observa todo, nuestro Dios. Pero a la vez también hemos ver que mucho se usa para satisfacer la necesidad interior de muchos. Lo reprimen, otros porque no quieren, consideran que no son el momento para brindarlas. Pero todo esto nos llevará durante la serie de estudios bajo el título de cosas encubiertas, tomando en cuenta, quiero partir con esta cita bíblica, tomando en cuenta las palabras del sabio Salomón, rey de Israel en aquel entonces, hombre distinguido y privilegiado por Dios en cuanto a sabiduría se refiere. Y al final de su contenido, al final del contenido del libro de Eclesiastés, Salomón expresó algo que es donde quiero sostener el título de esta enseñanza en esta tarde. Y revise conmigo a la altura del libro de Eclesiastés, específicamente en el capítulo 12, justamente en el verso 14. Eclesiastés capítulo 12, verso 14, considerando que usted tiene su Biblia en mano, su libreta de apunte y está llevando la secuencia del estudio de este comienzo de serie en su primera parte, cosas encubiertas. Revise conmigo a la luz de la Biblia y dice así: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta. Escuche esto: juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Bendita la palabra de nuestro Dios, quien ayuda a nuestros corazones y nos hace y nos lleva a niveles o transformaciones, a pensamientos y análisis e interpretaciones que van más allá de donde nuestros ojos, de donde nuestros sentidos pueden percibir o tomar función de ellos, donde nuestros ojos pueden participar en ver. Nos lleva más allá de nuestro olfato, donde nuestro sentido del olfato puede más allá de oler, donde nuestro sentido de la audición o de nuestros oídos va más allá de todo ello. ¿Por qué? Cuando le leemos, note la importancia con la que justamente termina toda aquella exposición de que vanidad de vanidades es la vida debajo del sol.
es la vida en este cuerpo mortal o en esta materia. Al final termina diciendo, el dotado en sabiduría o en todo conocimiento. Termina diciendo, porque Dios traerá toda obra a juicio. Escuche esto, Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta. Así que hoy que vamos a hablar de cosas encubiertas, ya podemos ir como tirando direcciones y sabiendo en qué, hacia qué dirección lleva nuestra serie de estudios, que será presentada, como dije anteriormente, en sesiones o en exposiciones de 2 a 3 puntos de participación. Y en esta primera parte, cuando hablamos de cosas encubiertas, Salomón expresó, bien, sean buenas o sean malas, Dios las traerá a juicio, las presentará en el juicio como pruebas contundentes, como evidencia, como parte de la realidad de nosotros aquí en la tierra, y como lo que le servirá justamente en el juicio. ¿Sabe? Es importante saber lo que hacemos, pero también lo que dejamos de hacer. Es importante ahora que nos demos cuenta de que para muchos es momento de ocultar o de encubrir, mientras para otros es momento de develar, de anunciar, de manifestar, de dar a conocer. Algunos nos vemos en la necesidad de callar, otros nos vemos en la necesidad de expresarlo. Pero independientemente de que lo ocultemos o no, de que lo encubramos o no, lo cierto es que en el día en que Dios ha de juzgar al mundo y que se celebrará el gran juicio final y tendrá participación el tribunal blanco, el trono blanco, ante la presencia de nuestro Dios, la celebración de este juicio, y de los que ahora estamos con vida bajo el sol, y aún aquellos que ya tuvieron que partir de esta vida debajo del sol, sus obras, sus acciones serán traídas a juicio, o serán traídas en ese momento para ser presentadas como obras o como evidencia o como hechos, asuntos o realidades ante la presencia de nuestro Dios, sean buenas o sean malas. Cosas encubiertas. En esta primera parte, cuando hablamos de cosas encubiertas, ¿saben? No es nada nuevo, dije anteriormente. Y es en lo que ahora nos vamos a detener en esta primera parte. Vamos a ver ejemplos de personas que ocultaron asuntos, ocultaron cosas, ocultaron hechos, ocultaron aquello. Algunos los ocultaron a manera de reprimirlos, a manera de ocultarlo por muchos años. A otros no le duró mucho el encubrimiento. Otros pasaron muchos años para que se pudiera revelar o para que se pudiera descubrir. Pero ahora que nos detengamos revisando ejemplos, unos en siervos de Dios, otros simplemente porque forman parte de los personajes de la Biblia, otros aunque no hayan sido temerosos de Dios, de igual manera la Biblia revela de asuntos o de personas que encubrieron y que mantuvieron cosas en el anonimato, en el secreto o en la secretividad. Pero al final, con esta gran verdad que hemos escuchado del libro de Eclesiastés, sabemos que un día se traerán a juicio y serán o el argumento a nuestro favor. Escucha esto: o será el argumento a nuestro favor o el argumento en nuestra contra. Pero el propósito de la enseñanza no es intimidar, ni meter miedo, ni decir que ahora entonces tienen que salir todos los secretos. No, más bien es de darnos cuenta que estamos ante la presencia de un Dios todopoderoso, ante la presencia de Jehová Dios, nuestro Señor, quien está al detalle de todo, quien lo conoce todo. Y esto hace manifestar, y esto lo hace distinguirse por su omnisciencia, que es todo conocimiento en todo lugar al mismo tiempo, por su omnipresencia, que es el estar presente en todo lugar al mismo tiempo o al mismo momento, y también lo hace notarse en su omnipotencia,
La capacidad de poder hacer las cosas, de ser Él. Por eso su gran distinción, su gran título, por decirlo de alguna manera, el gran yo soy el que soy, fue la expresión a Moisés. Y sabe, en esto hay mucha profundidad, mucha sabiduría. Y ahora que hablamos de cosas encubiertas, entonces hemos de saber ante quién estamos. ¿Por qué ocultarlas? Aún aquellas que parecen dignas de poder ocultarlas. ¿Sabe? Independientemente de cuál sea nuestra razón. Pero hoy quiero que nos detengamos en los ejemplos bíblicos de personas que se vieron en la necesidad o que participaron en esto de encubrir cosas, de ocultarlas, de mantenerlas en secretividad o en lo secreto. Para comenzar, quiero que comencemos. ¿Sabe? Que esto se vio reflejado. Y podemos decir, no ha escapado humano alguno que no haya podido guardarse algo para sí, o esconder algo, o detenerse en algo, o mantener algo en secreto, aunque sea por unas horas, por unos días, por meses, y si a más avanza, pues por años, por mucho tiempo. Pero independientemente de cuánto haya durado, lo cierto es que desde los primeros humanos, desde las primeras dos personas que Dios creó, a las que Dios les dotó de vida, ¿sabe? Se vieron en esta situación de encubrir, de esconder, de llevar a la secretividad o de entrar en el secreto. ¿Y cómo podemos comprobarlo? Revise conmigo a la luz de la Biblia. Esto es Biblia abierta para nuestro aprendizaje de enseñanzas de estudios bíblicos. Y hoy, bajo el título de su inicio de serie Cosas Encubiertas, en su primera parte, hablando de ejemplos de personajes en las Escrituras que se vieron en esta situación o envueltos en esta situación de encubrir. Y revise conmigo en el libro de Génesis. Específicamente, nos vamos a ir al libro de Génesis, inicio de las Escrituras, en el capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 7 en delante. Todos sabemos de quién vamos a hablar. Seguro que usted ya tiene en mente. Desde el hecho que mencioné, que era la primer pareja en el mundo, los primeros dos humanos que Dios creó, se vieron en esa situación. ¿De qué vamos a hablar cuando dice cosas encubiertas? Alguien podría decir, bien, ¿cómo no iban a encubrir si nadie los había visto? Pero lo que vamos a sacar de ahí, si eran los únicos dos que existían. Bien, pero quiero ver que a veces es que sentimos la necesidad de hacerlo. Y seguro que hay razones. Pero notemos en este primer ejemplo que vamos a notar. Génesis capítulo 3, verso 7. Considerando le tienen, leeré. Usted sigue la lectura conmigo y a su letra dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos, los ojos de Adán y Eva, y conocieron que estaban desnudos. Escuche esto. Y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Verso 8. Y oyendo la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Bien, si notamos en el verso 7, existe el momento en el que Adán y Eva participan del fruto prohibido. Participan del fruto del árbol que Dios tenía en medio del huerto. Lo digo porque al inicio del capítulo 3 es el lugar que es donde se menciona que está posesionado el árbol. Adán y Eva sí lo conocían perfectamente bien. Sí sabían cuál era ese árbol que está en medio del huerto y a cuál se refería Dios. Y participaron de él. Pero no fue eso lo que encubrieron. No fue el fruto, sino el querer, el haber desobedecido. ¿Sabe? La desobediencia, muchas veces queremos encubrirla. Y nos llama la atención encubrirla. Y nos vemos como obligados a encubrir la desobediencia, la pecaminosidad, el quedarle mal a Dios, el faltarle o fallarle, el saber que hemos hecho algo que no debíamos haberlo hecho.
Esa es la parte aquí que quiere ocultar Adán y Eva, que quieren encubrir. ¿Dónde aparece esto? Si uno está conmigo en el verso 8, cuando Dios se presenta, ¿cómo los encuentra? Los encuentra con la idea en ellos, con la idea de que están encubiertos. O sea, de que están escondidos, de que están en un lugar secreto, de que se han ocultado. Revíselo conmigo en el verso 8, dice: oyendo la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, o que venía hacia ellos, o que les estaba llegando de visita, el hombre y su mujer se escondieron. Ellos se escondieron. Ellos se quisieron encubrir de la presencia de Dios. Esto a raíz de la desobediencia, a raíz de la falta, a raíz del pecado, a raíz de haber faltado o haber fallado. Sé que a muchos nos lleva a ocultarnos de la presencia de Dios. Ejemplos de cómo queremos ocultarnos de la presencia de Dios. Bueno, dejamos de ir a las reuniones. ¿Sabe? Aunque pensemos en nuestros hermanos, pero de una forma indirecta es porque tenemos mucha pena con Dios de lo que hayamos realizado, de la situación en la que nos hayamos visto envueltos. Y esto nos lleva a que la vergüenza, la pena que sentimos, el cargo, dice, bueno, el cargo de conciencia, el saber qué era lo que teníamos que hacer y qué era lo que teníamos que dejar de hacer, nos ha llevado ahora a escondernos de la presencia de Dios. Y hemos querido esconder o ocultar o encubrir nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestra presencia delante de la presencia de nuestro Dios. ¿Sabe? Y sabemos que no vamos a sacar ventaja en esto. Sabemos que no vamos a poder burlar a Dios o hacer que Dios no se dé cuenta. ¿Sabe? Sí sabía dónde estaban. Solo es que hubo un deseo en el caso de Adán y en el caso de Eva. Y quisieron compensar y quisieron suavizar o quisieron sentirse bien. Saber que se estaban ocultando de la presencia de Dios entre los árboles. Igual que nosotros. Queremos ocultar nuestra conducta, queremos ocultar nuestro comportamiento, o nuestra falta, o nuestra falla, o nuestra pecaminosidad. Y sabemos que no lo vamos a lograr, pero hay algo en nuestro interior que nos hace sentir como bien, que nos hace entrar en un momento tranquilo. Y queremos suavizar nuestra conciencia y hacernos creer o hacerle creer que sí, que no nos está viendo nadie y que sí estamos ocultando o encubriendo. Lo cierto es que por este primer ejemplo, ¿sabe? El primer ejemplo que notamos en las escrituras de ocultarse o de encubrirse o de irse a lo secreto para no ser visto por los ojos de Dios, y salió mal. Salieron deslumbrados, salieron a la luz. Dios mismo, al preguntarle: ¿dónde estás tú? ¿Sabe? Le está diciendo: sé que están escondidos. ¿Cuántas veces también al encubrir las cosas sentimos esos llamados como de atención, como de parte de Dios, que nos dice: ¿por qué lo hizo? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Tiene que dar la cara. Tiene que salir. Seguro que sí. Pero bien, podemos conocer un ejemplo más del de Adán y el de Eva. Quiero llevarle a uno esto. No reza la escritura, no dice el texto bíblico cuánto tiempo se llevaron en ello. Pues el Génesis no fue escrito así como minuto por minuto o día a día. Al inicio del capítulo 3 me presenta donde ellos disipan. De ese mismo capítulo me de ocultarse.
La falta que habían cometido con la tranquilidad de no sentirse, de superar esa vergüenza o esa pena, esa situación con Dios. Bien, como pudo ser inmediatamente, tiempo, pero después hermanos carnales, los hijos de Jacob, bisnietos de Abraham. ¿Sabe? De meter a Josué por la situación incómoda y conflictos en rescatar aquella parte perdido la vida. Construyeron algo. Sí. Eso nos va a demostrar muchas veces Génesis 37, 30. La túnica de José, las cabras. Sobre sus lomos. Incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú, toda mi vida. Su padre, quien ya Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser. Lo que yo soy, nunca cesaré de adorar. Canta al Señor toda la creación,
Revise conmigo ahora a la altura del capítulo 42, cuando ya vamos a ver cuántos años estuvieron. ¿Sabe? En el capítulo 42 siempre del libro de Génesis, viendo sobre este mismo caso de José, ya ahora su padre está aún más viejo, pero ¿sabe? Ya lo había dado por muerto, allá cuando reconoció la túnica de su hijo. Pero en el capítulo 42, ya José es gobernador, es la segunda persona más importante del gobierno en Egipto. Y dice así, revise conmigo en el versículo 25. Dice, y ellos entraron, y ellos preparando el presente, entre tanto que venía, capítulo 42, discúlpenme. Capítulo 42, verso 25. Confundí el capítulo. Dice 42, 25. Dice entonces, y ellos pusieron trigo sobre sus asnos y se fueron de allí, su trigo y sus asnos. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en boca de su costal. Ahora bien, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos cuando a esta altura llegan a su padre, a José, y notamos aquí lo que presenta. José ahora está ante su padre y sus hermanos no le creían. José no creía a sus hijos lo que estaba viendo, lo que estaba sucediendo, debido al engaño que había recibido anteriormente. Y a la altura del capítulo 45, revise siempre en el libro de Génesis, capítulo 45, en el verso 26, y dice así: y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre, y le dieron las nuevas diciendo: José vive aún, y él es señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no les creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José. Escuche esto. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viniendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: basta, José, hijo mío, vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. ¿Sabe? Son 22 años que han pasado. 22 años de mantener esto encubierto. 22 años de mantener esto en secretividad entre sus hermanos. ¿Sabe? Son 11 los que han quedado con Jacob. Responsables 10, porque recordemos que Benjamín estaba niño cuando esa situación entre sus hermanos. Así que fueron 10 ocultando esto a Jacob, su padre. Cosas encubiertas en los personajes, en los hombres y mujeres de Dios en aquel momento, en los hijos de Dios en aquel tiempo. ¿Sabe? Pero no importa. Al final tenía que revelarse. Al final se tuvieron que dar cuenta de que la historia no es como se lo habían venido contando o como lo habían marcado por 22 años, a lo largo de 22 años. Al final, José se entera de la gran verdad, y es que su hijo vive y ahora es un hombre muy importante en Egipto y participa de todos los bienes y riquezas que hay en Egipto, que habían en Egipto. Bien, un ejemplo más. En la Sagrada Escritura lo podemos ver en el libro de Josué. Revise conmigo el libro de Josué. Josué en el capítulo 7. Notemos, aquí tenemos otro ejemplo de cosas encubiertas. Y sabe, nos va a enseñar que atrasan, muchas veces esas cosas encubiertas atrasan. Y aparte de que atrasan, también hace que tengan consecuencias los que nos rodean.
Revise conmigo, que sea la palabra de Dios que nos explique una verdad como esta. Josué en el capítulo 7, en el verso 1 en delante, considerándolo para ser más específico, veámoslo desde el versículo 10. Note cómo dice. Dice, y Jehová dijo a Josué, levántate, porque te postras así sobre tu rostro. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado el anatema, y hasta han hurtado, han mentido y lo han guardado entre sus enseres. ¿A quién hace mención esto? Si conocemos el capítulo, todo lo responsabilizamos a Acán. Ahora, cuando estamos leyendo sobre Acán, nos dice a la altura del versículo 19, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Lo había encubierto, lo había guardado para sí, pero las consecuencias estaban hablando, los resultados de este encubrimiento estaban hablando, se estaban saliendo, estaban ya teniendo resultados. Y dice, cuando le dice no me lo encubras, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Si vemos otro momento, otro ejemplo dentro del pueblo de Dios. Ahora Acán ha cometido el pecado o la falta al mandamiento de no tomar cosas o enseres de Jericó. Recordemos que cuando se iba a la guerra, el pueblo de Dios no podía tomar nada, a menos que Dios diera la orden o el permiso de que se pudiera hacer algo. Pero en ese momento había dicho que no. Y si lo tomaban, era como tomar la maldición. Esto es llamado anatema. Y Acán lo había hecho. Y como era una falta, era un pecado, sabía Acán que no debía hacerlo, entonces lo mantuvo oculto. Encubrió el lingote de oro, encubrió el manto babilónico, encubrió las monedas, los 200 siclos de plata. ¿Sabe? Y mientras lo mantuvo, estaba haciendo que el pueblo de Dios fracasara. Hubo contratiempos, hubo pérdidas. Perdieron la guerra, huyeron delante de los enemigos. Y la única razón explicable era porque había anatema, si Dios les había respaldado. ¿Cuál es la parte que nos puede dejar este tercer ejemplo? Este tercer ejemplo nos deja ver que cosas encubiertas, ¿sabe?, que están generando caos, que están generando problemas, que están haciendo a otros sufrir las consecuencias también. Se está llevando a otros de encuentro, en este caso el pueblo de Dios. Y como resultado final, si nosotros terminamos a la altura del verso 25, para que note, verso 25, siempre el capítulo 7 del libro de Josué, dice, y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanecen hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. ¿Sabe? Hicieron quemar. Hicieron que también las consecuencias las sufriera su familia. Y todo lo que tenía. Démonos cuenta
¿Hasta cuánto avanzan las cosas que estamos encubriendo? Es posible que las veamos como necesidad en este momento, como emergencia. Pero hemos de saber que todas al final, las tres que hemos visto, han sido descubiertas. La primera nos hizo sentir bien, en el caso de Adán y Eva. La siguiente, quisimos como no ser leales, honestos con el padre Jacob, y por 22 años se mantuvo. Esta tercera se guardó, se colocó encubierto, y resulta que hizo sufrir las consecuencias a los que rodeaban a la persona que estaba encubriendo. Causó mucho daño este encubrimiento. Se pagó muy alto, muy caro el precio de esa decisión. Quiero que revisemos una más a la luz de la palabra de nuestro Dios, como la que encontramos en 2 de Samuel. Revise conmigo. 2 de Samuel en el capítulo 11. ¿A quién tenemos aquí? Es David, queriendo cubrir, queriendo ocultar una situación ahí, y la pagó muy caro también. Al final salió a la luz. Y notemos, cuando a la altura del capítulo 11 tenemos a David, quien ha visto a Betsabé, mujer de Urías Eteo. Y sabe, de esa falta, de ese adulterio ahí, hubo un resultado que es el que David quiere ocultar. Vea conmigo a la altura del capítulo 11, específicamente en el versículo 4. Dice: envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y volvió a su casa. Bien. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta, es decir, estoy embarazada. Queriendo ocultar su pecado de adulterio, en un solo encuentro le queda como resultado un embarazo que luego tiene que sumarse también como parte de querer encubrirlo, para hacerlo pasar en este caso por embarazo de su esposo. Porque si se descubría el embarazo, entonces se descubría el adulterio. Era una sola ensalada que tenía David.